Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, que puedan estar en sus casas tranquilos y tranquilas. La idea de este videito es un poco ir haciendo un recorrido por todos los trabajos que estuvimos haciendo en esta primera parte del año, que es un poco compleja, sobre todo para ustedes que están en primer año, que no han podido, digamos, tener un contacto presencial con la carrera. La idea, como les decía, es hacer un recorrido por estos primeros trabajos y también contarles de qué manera yo estoy pensando la cátedra para que ustedes estén al tanto, digamos, de cómo pretendo que continuemos y de cómo me gustaría continuar y si ustedes están de acuerdo con eso. También un poco se me ocurrió hacer este video por las devoluciones de sus trabajos. Yo siempre cuando ustedes me entregan un trabajo le hago una devolución personal a cada uno, de si han podido resolver o no, qué sé yo, las cosas que me gustaron, las cosas que quizás hay que rever. Y en ese caso, en muchos de sus trabajos y en muchas de las devoluciones que ustedes me hicieron, digamos, estaba esta inquietud de cómo va a continuar, de qué está pasando con lo que sí están haciendo. Entonces, bueno, me parecía que estaba bueno también plantearlo, sobre todo porque también en muchos de sus trabajos sale la preocupación por los compañeros que no están teniendo acceso a la conectividad, o para los que sí, pero es muy complejo poder conectarse. Entonces, por eso es que les estoy haciendo este videito. Generalmente hablo mucho, así que voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. A principio de la cursada, no sé si recuerdan, les subí al aula virtual y también les compartí por el grupo el programa de la materia, que yo acá lo tengo impreso. Ustedes lo tienen también en PDF y yo les grabé un videito explicándole paso por paso para ir comentándoles de qué manera lo íbamos a hacer. Ustedes fueron haciendo, a partir de este programa, fueron haciendo sus trabajos. La propuesta de la cátedra es que ustedes vayan haciendo trabajos escritos, aunque la unidad 1 sea lectura, porque en realidad la lectura y la escritura y la oralidad, que son los tres ejes que tiene la cátedra, son recíprocos, es decir, uno no puede estar sin el otro, digamos, no podemos leer eh, o escribir sin tener presente estas dos acciones, actividades, disciplinas. Con respecto a la unidad 1, que es la que nosotros estaríamos terminando ahora, nos faltaría solamente un trabajo, que es el que yo generalmente tomo como acreditable. En el caso de la realidad en la que estamos viviendo, la acreditación, es decir, la nota que ustedes tendrían por la unidad 1, ustedes recuerden que como esto es una asignatura, tienen que tener al menos 3 acreditables con determinadas notas para poder aprobar la materia. En este caso, nosotros terminamos siempre la unidad 1 haciendo un informe de lectura. ¿Cómo? La acreditación aún no digamos, es algo que se está discutiendo dentro de la institución, de si vamos a acreditar o no dentro de la virtualidad. Lo que sí quiero que quede claro es que sí se está evaluando, es decir, que sí se está teniendo en cuenta todos los trabajos que ustedes tienen para cuando volvamos. Va a haber una realidad diferente para quienes han hecho todo el trabajo de la virtualidad y para quienes no. Y esto no quiere decir que los que no pudieron hacer nada porque no tenían conectividad o porque no pudieron, por diferentes razones, estén afuera de la cátedra o de la materia, sino que, bueno, son realidades diferentes y vamos a tener que ir viendo individualmente cada proceso. Pero para quienes estén viendo este video y les preocupe, digamos, esta situación de la acreditación y la evaluación, que es algo que ustedes también van a ir aprendiendo en el transcurso de la cursada del profesorado, la idea es que ustedes sepan que yo estoy teniendo en cuenta todos los trabajos que están haciendo a partir de una evaluación formativa, ¿sí? Que eso lo pueden buscar, hay muchísima información acerca de eso. La evaluación formativa es una evaluación que en vez de calificar con nota, o sea, de acreditar, tiene en cuenta sus procesos. Justamente en la lectura y la escritura es fundamental tener en cuenta los procesos porque no aprendemos a leer y a escribir textos académicos de un día para otro, y esto ya lo hemos hablado en otros videos y lo hemos hablado también a partir de los trabajos que ustedes van haciendo. Entonces, en ese sentido, para que tengan en cuenta también que todas las devoluciones que yo le hago de manera personal, diciéndoles, como les decía antes, si me gustó o no un trabajo o qué recorrido están teniendo con eso, es una forma de evaluar estos trabajos que ustedes me están entregando.
En este último trabajo, que es el informe de lectura, que es el más extenso de la primera unidad, que es la unidad de lectura, vamos a trabajar con algunos textos y van a tener que hacer un trabajo un poquito más complejo que los que veníamos haciendo. Pero bueno, eso se los voy a entregar la semana que viene en un video explicándoles cómo se hace y también un material en Word que ya está armado donde ustedes pueden seguir como una guía de cómo se haría ese trabajo. Pero de esa manera nosotros terminaríamos la unidad número 1. Bueno, como les decía, lo que nosotros estuvimos haciendo hasta acá corresponde a la unidad 1 del programa, que es la unidad de lectura. En esta unidad nosotros teníamos como finalidad reflexionar acerca de la importancia de la lectura de los textos académicos. También estuvimos haciendo paralelamente un proceso de escritura, que generalmente en la cursada presencial no lo hacemos tanto, sino que no, en el aula, digamos, el trabajo es más de lectura, de marcar cosas en los textos, de debatir, de utilizar la oralidad, pero en este caso, como no nos podemos ver, estuvimos haciendo trabajos de producción textual que a ustedes les va a servir también para la unidad número 2. Pero en este caso, digamos, la unidad número 1 es la unidad de lectura. Había como algunos puntos de cosas que sí o sí teníamos que ver o que estaban dentro de esta guía de trabajo, que por un lado era toda la cuestión de concepto de lectura de mundo y de lectura de palabra de Paulo Freire, que nosotros le hicimos en el trabajo número 1, en el texto La importancia del acto de leer. En ese texto ustedes pudieron leer el texto, responder, digamos, a qué postura tenía el autor acerca de la lectura en general, cuáles eran estas dos cuestiones, o sea, a qué se refería cuando hablaba de lectura de mundo. ¿Se acuerdan que era toda esta cuestión acerca de leer las experiencias, leer el mundo a partir de nuestras percepciones, de nuestras emociones, de nuestros recuerdos? Y por otro lado, la lectura de palabra, que si se quiere es la alfabetización y que, digamos, no puede estar despegada de la lectura de mundo. Es decir, nosotros no podemos leer la palabra sin leer el mundo, tenemos que tener una concepción de ese mundo que leemos. Bueno, ahí estuvimos reflexionando un poco acerca de nuestra propia lectura. Bueno, como les decía, todas estas interrupciones que estoy teniendo son porque vivo con 2 perros que están enloquecidos con el encierro. Y bueno, la virtualidad también tiene esto, ¿no? Abrirle las puertas a otros de nuestra casa y esta es la realidad con la que nos encontramos. Bueno. La segunda cosa que, digamos, la segunda temática que trabajamos dentro de la unidad número 1, que es la unidad de lectura, es la cuestión de lectura de textos académicos en el nivel superior. Nosotros ahí trabajamos con un texto de Paula Carlino, que es una autora que a mí particularmente me gusta mucho porque ella trabaja profundamente este tema y, digamos, en líneas generales, la postura de la autora es empezar a problematizarnos acerca de si efectivamente este discurso que circula dentro de los ámbitos del nivel superior, de que los estudiantes que ingresan al nivel superior no saben leer y escribir, es tan así. Y bueno, ahí un poco el texto lo que problematiza es acerca de si efectivamente es que los estudiantes no saben leer y escribir o los profes o el instituto en general no está preparado para ese alumno que ingresa o no está haciendo, digamos, un vínculo directo, una articulación directa con el nivel por el que venimos antes, que es el nivel medio. ¿Qué sucede ahí en el medio? Bueno, y un poco lo que dicen ellas es, bueno, sí saben leer y escribir, porque efectivamente saben leer y escribir, sí, pero bueno, escriben de otra manera porque el nivel le pide otra cosa. Este nivel superior le va a pedir una nueva forma de lectura, una nueva forma de escritura, una nueva forma de oralidad que van a tener que aprender, que no es algo que de repente cuando ingresamos al nivel superior, listo, ya sabemos leer y escribir textos académicos o ya sabemos estudiar textos extensos o podemos discutir con otros autores o podemos encontrar las posturas. Bueno, no, obviamente no lo vamos a poder hacer. Entonces estas autoras lo que dicen es eso. Y bueno, un poco en sus trabajos yo eso lo pude ver, que ustedes mismos cuando yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes cómo se sienten con esto? Me decían, no, sí, efectivamente a mí se me está complicando, si lo leo varias veces lo comprendo, pero bueno, me lleva muchísimo tiempo porque tengo que leer 2 o 3 veces un texto muy extenso, yo resumo, yo hago cuadros, yo lo escribo de nuevo, yo trato de marcar cuáles son las palabras que no comprendo. Bueno, todo eso es un aprender y un aprender con H, es decir, hacer lo propio
a aquello que estoy leyendo. Y me parece sumamente importante que ustedes puedan, a principio de la carrera, ya tener este discurso también, de decir, bueno, no es que yo no sé leer, o no sé escribir, o no me sé expresar. Lo sé hacer de una manera que para este nivel no me estaría sirviendo, no me estaría alcanzando, o necesito nuevas herramientas, y por eso es que estoy aprendiendo todo esto nuevo que me circula. Y encima ustedes lo tienen que aprender a partir de la virtualidad, de no estar con nosotros en el aula, de no poder hacernos consultas directamente cuando tienen la duda. Entonces es bastante complejo. Bueno, ese es lo que hicimos como el segundo trabajo, ¿no es cierto? Después, el tercer punto que teníamos en esta unidad número 1 eran procesos y prácticas sociales de la lectura y la escritura, la norma, el texto y sus características, leer para interpretar, exponer y argumentar, y la lectura crítica. Esto también lo hicieron con el texto de Freire y también lo hicieron con el texto de Carlino. ¿Se acuerdan que en el texto de Carlino yo también les fui explicando cuáles eran digamos, la estructura que tenía un texto académico? El título, el nombre del autor, las citas bibliográficas, cuáles eran las palabras, con qué otros textos estaban hablando, cuáles eran las firmas que aparecían. Bueno, todo eso tiene que ver con lo que es la norma, que también nosotros lo vamos a profundizar en la unidad número 2, que es la unidad de escritura, cuando ustedes tengan que construir sus textos académicos. Y también lo vamos a ver en el próximo trabajo, que es el informe de lectura. Pero particularmente de este punto a mí lo que me interesa es la lectura crítica, y por eso es que ustedes estuvieron haciendo este último trabajo, que es el trabajo con respecto al texto del COVID-19. Yo este año particularmente elegí ese compendio y ese texto por la situación que estábamos viviendo, y porque esta materia, lectura y escritura de textos académicos del primer año, es correlativa con sociología de la educación de tercero. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes sí o sí tienen que tener aprobada esta materia para poder cursar sociología cuando estén en tercero. Y sociología de la educación es justamente una materia que problematiza acerca de la sociedad. Entonces nosotros tenemos que ir teniendo ya este tipo de prácticas de lecturas para poder ir acercándonos a esa materia. Además de que le sirve para la vida en general, pero para su formación en particular está muy vinculada con esta cátedra. En este caso, el texto que elegí era un texto bastante controversial, que está dentro de un compendio bastante controversial y sumamente actual. O sea, fue escrito apenas comenzó la pandemia por personajes o por autores y autoras muy reconocidos dentro del ámbito de la filosofía, de la sociología, de la lingüística, que también están dentro de colectivos como son el feminismo, como son, digamos, colectivos que tienen que ver con la defensa del ambiente, con cuestiones que ya venían haciendo ruido socialmente antes del COVID-19. Entonces a mí me parecía, digamos, que estos nombres que son muy reconocidos dentro del ámbito académico, ustedes ya los fueran conociendo y pudieran comprender cómo, digamos, varios autores en diferentes lugares se pueden agrupar y construir un texto académico amplio, como es el caso del compendio en general, que es Sopa de Wuhan, y después particularmente elegí ese texto que fue el que trabajaron, porque me parecía que la autora, además de que es una autora que tiene un recorrido personal muy importante, ¿no? Que ustedes también lo pudieron ver, esta cuestión de que es feminista, que vive en Latinoamérica, que construye su discurso a partir de su realidad, estaba haciendo un cuestionamiento un poco controversial acerca de lo que son las normas de aislamiento, de distanciamiento y de cuarentena en el contexto del COVID-19. Entonces, mi idea era que ustedes pudieran hacer una lectura del texto, poder comprender desde qué lugar ella lo planteaba, que creo que en su gran mayoría lo pudieron hacer, y después de distanciarse de eso, que eso es la lectura crítica, y poder decir, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con algunas cosas de las que plantea, por ejemplo esto, el Estado debe cuidarnos, y eso creo que todos lo pudieron ver y todas, pero hay algunas cosas que ella plantea, y esto es lo que ustedes pudieron ver, que me parece que son un poco jugadas, por ejemplo esto de, no sé, ir a una plaza, de juntarnos, quizás no está tan bueno, quizás sí está bueno, digamos, respetar algunas de estas normas. Entonces, justamente, la lectura del texto académico tenía la función, o al menos es mi función, la propuesta de la cátedra era que ustedes pudieran leer ese texto y pudieran decir, bueno, no,
sí estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, yo pienso esto, yo opino esto, y por eso la opción de que ustedes pudieran escribir en el último ítem qué sentían ustedes en este contexto y cuál era su lectura social, era que pudieran decir, ¿cómo me siento yo? Y ahí vi que muchos pudieron incluso ver ciertos privilegios, decir, bueno, yo tengo una casa, estoy calentita, tengo comida, tengo internet, sé que hay compañeros que no están en la misma situación. Bueno, eso ya es una lectura crítica sumamente importante a partir del lugar en donde yo me encuentro, que eso es como indispensable en un docente, que me parece fundamental que podamos ver a partir de dónde hablamos. O sea, yo hablo desde mi realidad siempre, pero puedo entender que esa realidad a veces es una realidad que es un poco mejor a la de otros. Entonces, bueno, poder construir desde ese lugar una mirada crítica. Y cuando me refería a la mirada social, también tenía que ver un poco con el contexto, es decir, bueno, ¿qué sucede en el norte neuquino? ¿Qué sucede en Neuquén? ¿Qué sucede en Argentina? ¿Qué sucede en el mundo en general? Pero particularmente cómo lo estábamos vivenciando nosotros. Algunos pudieron hacer esa lectura, otros no comprendieron quizás la propuesta desde ese lugar. También es válido, insisto, no nos estamos encontrando, no están pudiendo ustedes saber qué es lo que yo pretendo o desde dónde yo pensé la propuesta. Entonces, bueno, un poco desde ahí quizás puede ser que se haya confundido algunas cuestiones. Como insisto, todo es válido, cualquier construcción escrita o de lectura crítica que ustedes hagan es válida. Yo la respeto mucho y me parece que es importante que ustedes también la respeten. Y bueno, un poco para tener en cuenta desde dónde venían estas actividades. Hasta acá eran como los 3 puntos más importantes. El punto número 4, que es el último de la unidad número 1, es lectura y relectura y paratextos. Ustedes la lectura y la relectura la hicieron en las 3 propuestas, fundamentalmente para poder comprender las posturas de los autores. A mí me importa mucho en esta unidad 1 que ustedes puedan focalizar qué opina ese autor, independientemente de lo que opinemos nosotros acerca del tema. El autor está planteando, el autor, la autora está planteando esto, de este tema en particular, desde esta mirada. Yo puedo estar de acuerdo o no, puedo continuar con la línea de pensamiento de ese autor o no, puedo contradecirlo, puedo refutar, todo lo que ustedes quieran, pero siempre tienen que reconocer qué está diciendo ese otro, ¿sí? Y esa es una manera que nos sirve para comprender los textos académicos y para estudiar muchísimo, ¿sí? Entonces eso está bueno, que creo que en su gran mayoría los trabajos que he recibido van por ese lado, aunque obviamente algunas necesitan una relectura más que otros, porque también tiene que ver con nuestros recorridos lectores, que ustedes también lo estuvieron haciendo en el trabajo número 1. Hasta acá entonces sería como el recorrido de los trabajos que estuvimos haciendo. Me parecía que era importante poder comentarles para qué lo estaban haciendo, cuál es la función que tiene esta cátedra, cuál es la propuesta de la cátedra y qué pretendo yo de este trabajo. Ahora, como les decía, cerraríamos esta unidad número 1 con un trabajo un poco más extenso, que es un informe de lectura, es un formato textual que se usa mucho dentro del ámbito académico, que tiene un poco que ver con lo que ya veníamos haciendo, no es algo nuevo, no es algo que no van a saber hacer, pero que tiene determinadas reglas de construcción de texto, es decir, van a tener que seguir determinadas reglas. Yo sé que esto es muy complejo para hacer para quienes recién están ingresando al nivel superior, que quizás es la primera vez que tienen contacto con el Word, incluso de esta manera de escribir, así que yo les hice todo un texto donde les explico todo el formato y cuáles son las herramientas de Word que tenemos que usar para poder hacerlo. No se asusten, no es algo imposible de hacer y siempre está la opción de que ustedes me consulten, de que puedan pedir una prórroga, etc. Yo este formato se los voy a estar entregando la semana que viene a partir del lunes o martes, para que ustedes tengan tiempo hasta antes del receso de invierno, que creo que será entre 5 o 6 de julio más o menos, para terminarlo. O sea, tener bastante, como un mes, digamos, más o menos para poder hacerlo. Y con eso cerraríamos la unidad número 1 para quienes pudieron hacer el recorrido, insisto. Quienes no estén pudiendo acceder o que están haciendo más lentos los trabajos, no hay ningún problema, vamos a ir haciendo uno por uno con la realidad con la que nos encontramos. Yo estoy tratando de conectarme con todos y todas para ver en qué situación se encuentran. No tengo ningún problema con eso.
digamos, con cuestiones de tiempo, nada más que, bueno, les voy dando como determinados tiempos para que ustedes también puedan ir organizándose si están haciendo otra cátedra o en su vida en general. Así que, bueno, un poco esa era la idea de este videíto y espero que podamos encontrarnos pronto, pero bueno, mientras tanto, nos vamos encontrando de esta manera. Les voy a ir haciendo la devolución del tercer trabajo como hago siempre, se las mando por el medio que ustedes me lo enviaron, ahí abajo de su trabajo tienen una pequeña devolución acerca del trabajo y cualquier cosa, como les decía, me pueden consultar. No es necesario que modifiquen el trabajo y me lo vuelvan a entregar, sino que tengan en cuenta esas devoluciones para el próximo trabajo. Bueno, les dejo un abrazo grande y espero que estén muy bien.